¿Y si te dijera que existe una sola palabra? Una única palabra sagrada que tiene el poder de desbloquear la abundancia en tu vida en menos de 24 horas. No estoy hablando de afirmaciones largas que tienes que repetir 100 veces. No estoy hablando de visualizaciones complicadas que requieren horas de práctica. Estoy hablando de una palabra tan simple, tan poderosa, que cuando la pronuncias correctamente y con la frecuencia adecuada, el universo no tiene otra opción más que responder inmediatamente. Florence Scovel Shinn pasó décadas estudiando el poder de las palabras individuales. Mientras otros maestros espirituales enseñaban frases completas y oraciones elaboradas, ella descubrió algo revolucionario. Descubrió que existe una palabra específica que actúa como una llave maestra, capaz de abrir todas las puertas de la abundancia simultáneamente. Una palabra que no solo cambia tu mentalidad, sino que reorganiza instantáneamente tu frecuencia vibracional completa. Dale like si alguna vez has sentido que has probado todas las técnicas de manifestación, pero el dinero sigue siendo esquivo. Suscríbete, porque lo que vas a descubrir hoy es diferente de todo lo que has escuchado antes. No es teoría espiritual vaga. Es una técnica probada que funcionó durante la Gran Depresión, cuando millones lo perdían todo. Y antes de revelarte cuál es esta palabra sagrada, necesitas entender exactamente por qué funciona. Porque cuando comprendas la ciencia espiritual detrás de ella, no solo la pronunciarás, la vivirás. Florence Scovel Shinn no era una maestra espiritual común que repetía sabiduría antigua sin entenderla realmente. Era una investigadora meticulosa de las leyes vibratorias del universo. Durante los años 20 en Nueva York, mientras la sociedad se preparaba para el colapso económico más devastador de la historia moderna, Florence estaba haciendo un descubrimiento que salvaría a cientos de personas de la ruina total. Lo que la hacía única era su enfoque quirúrgico. Mientras otros maestros hablaban de energía y vibración en términos generales, ella diseccionaba cada palabra hasta encontrar su frecuencia vibracional exacta. Descubrió que no todas las palabras tienen el mismo poder. Algunas palabras simplemente describen, otras sugieren, pero hay palabras específicas que comandan la realidad. Y durante años de experimentación rigurosa con sus estudiantes, documentando cada resultado con precisión científica, Florence identificó una palabra que producía resultados consistentes en menos de 24 horas. No a veces, no ocasionalmente, consistentemente. Como si hubiera encontrado un interruptor espiritual que, cuando se activa correctamente, enciende inmediatamente el flujo de abundancia. Lo más fascinante es que esta palabra no es nueva. Ha estado ahí todo el tiempo, escondida a simple vista en todas las escrituras sagradas de todas las tradiciones espirituales. Pero nadie había entendido su poder verdadero hasta que Florence lo reveló. Aquí está el problema que ha estado bloqueando tu abundancia sin que te des cuenta. Cada palabra que pronuncias no es solo un sonido que sale de tu boca. Es una semilla vibracional que plantas en el campo cuántico de la realidad. Y la mayoría de las personas ha estado plantando semillas equivocadas toda su vida sin saberlo. Cuando dices, quiero dinero, ¿qué estás realmente declarando? Estás afirmando que no tienes dinero. La palabra quiero es una confesión de carencia disfrazada de deseo. Cuando dices, necesito abundancia, estás grabando en tu subconsciente la frecuencia de la necesidad, que es otra forma de escasez. Florence descubrió que el problema no está en tu situación externa. El problema está en que has estado usando palabras de carencia para intentar crear abundancia. Es como tratar de encender un fuego echando agua. No importa cuánta intención pongas, estás usando el elemento equivocado.
Tu mente subconsciente es como un receptor de radio supersensible. Cada palabra que pronuncias emite una frecuencia específica, y tu subconsciente, siendo completamente obediente y sin capacidad de juicio propio, simplemente ejecuta la frecuencia dominante que recibe. Si la frecuencia dominante es carencia, tu subconsciente creará experiencias de carencia. Si la frecuencia dominante es abundancia, tu subconsciente creará experiencias de abundancia. Pero aquí viene la revelación que cambia todo. Florence descubrió que existe una palabra que no tiene ninguna frecuencia de carencia. Es una palabra que, por su naturaleza vibracional misma, solo puede emitir la frecuencia de provisión divina, de suministro constante, de abundancia ya presente. Y cuando tu subconsciente recibe esa frecuencia pura sin contaminación de duda o carencia, no tiene otra opción más que manifestar abundancia en tu realidad física. La palabra sagrada que Florence descubrió después de años de investigación espiritual rigurosa es una de las más poderosas del idioma humano. No es exótica. No viene de lenguajes antiguos perdidos. Es una palabra directa y contundente. Esa palabra es provee. Ahora, antes de que pienses, eso es todo, solo provee. Déjame explicarte por qué esta palabra específica tiene un poder que ninguna otra palabra posee. Cuando dices, quiero, estás en tiempo futuro. Estás colocando la abundancia en algún momento que aún no ha llegado. Cuando dices, necesito, estás afirmando una ausencia presente. Cuando dices, deseo, estás confesando que no lo tienes. Pero cuando dices, provee, algo completamente diferente sucede en múltiples niveles simultáneos. Primero, estás usando un verbo de acción inmediata. No es futuro, no es pasado, es un comando presente. Segundo, la palabra provee no es una petición, es una orden directa a la fuente infinita. Tercero, cuando dices provee, estás reconociendo que existe una inteligencia superior que tiene la capacidad y el deber de proveerte. Florence explicaba que la diferencia entre quiero y provee es la diferencia entre un mendigo y un heredero. El mendigo suplica por lo que no tiene. El heredero simplemente ordena que se le entregue lo que ya le pertenece por derecho. Y tu verdadera identidad espiritual no es la de mendigo del universo. Es la de heredero legítimo de toda la abundancia que existe. La palabra provee activa lo que Florence llamaba la ley del suministro divino. Cuando ordenas que la fuente infinita provea, cuando reconoces que el universo tiene la obligación espiritual de proveerte, cuando declaras que estás siendo provisto en este momento exacto, el campo cuántico responde instantáneamente reorganizando las circunstancias externas para que coincidan con tu comando interno. Pero aquí está la clave que la mayoría pierde. No basta con decir, provee una vez y esperar que suceda un milagro. Tienes que entender el protocolo exacto que Florence desarrolló para activar completamente el poder de esta palabra sagrada. Un protocolo que, cuando se sigue con precisión, produce resultados medibles en menos de 24 horas. El protocolo de las 24 horas de Florence funciona así. Primero necesitas crear lo que ella llamaba el campo de receptividad total. Esto significa que durante 24 horas completas, vas a eliminar absolutamente todas las palabras de carencia de tu vocabulario. Nada de, no tengo. Nada de, no puedo pagarlo. Nada de, está muy caro. Nada de, ojalá pudiera. Durante 24 horas eres completamente incapaz de pronunciar cualquier palabra que vibre en la frecuencia de la carencia. Segundo, durante esas mismas 24 horas, vas a pronunciar la palabra provee exactamente 17 veces. ¿Por qué 17?
Florence descubrió que este número específico crea lo que ella llamaba masa crítica vibracional. Es el punto exacto donde tu frecuencia personal se vuelve tan dominante que sobrescribe cualquier programación antigua de escasez. Pero aquí está el detalle crucial. No puedes simplemente repetir "provee" como un loro mecánico. Cada vez que la pronuncias, debe ir acompañada de algo específico que ordenas recibir. Por ejemplo, provee $1000 hoy. Provee la oportunidad perfecta de trabajo. Provee clientes que pagan bien. Provee abundancia desbordante. El tercer elemento del protocolo es el momento exacto en que pronuncias la palabra. Florence identificó 6 momentos de poder durante el día, donde la palabra provee tiene máxima potencia. El primero es inmediatamente al despertar, antes de que tu mente consciente se active completamente. En ese estado liminal entre el sueño y la vigilia, tu subconsciente está completamente receptivo. Pronuncias provee 17 veces consecutivas con declaraciones específicas. El segundo momento de poder es al mediodía exacto. Florence descubrió que cuando el sol está en su punto más alto, existe un pico energético natural. Pronuncias provee 17 veces más. El tercer momento es a las 3 de la tarde, que ella llamaba la hora de la manifestación acelerada. Otras 17 repeticiones. El cuarto momento es al atardecer cuando el día se transforma en noche. Otras 17 repeticiones. El quinto momento de poder es a las 9 de la noche. Y el sexto y más poderoso de todos es justo antes de dormir. En esos últimos momentos de conciencia, pronuncias las últimas 17 repeticiones sabiendo que tu subconsciente trabajará toda la noche procesando y manifestando lo que ordenaste. Pero Florence añadió un elemento adicional que multiplica el poder exponencialmente. Cada vez que pronuncias provee durante los 6 momentos de poder, debes hacerlo frente a un espejo mirando directamente a tus propios ojos. ¿Por qué? Porque cuando estableces contacto visual contigo mismo mientras declaras provee, estás creando lo que ella llamaba el circuito cerrado de autorrealización. Tu imagen reflejada actúa como testigo de tu orden, duplicando su poder manifestador. Y aquí viene algo que Florence consideraba esencial. Durante esas 24 horas, cada vez que toques dinero físicamente, ya sea para darlo o recibirlo, debes decir en voz alta o mentalmente, provee multiplicación. Si pagas una factura, dices, provee el retorno multiplicado de este pago. Si recibes dinero aunque sea una moneda, dices, provee más de esto. Ahora déjame contarte casos específicos documentados por Florence, donde este protocolo de 24 horas produjo resultados que desafiaban toda lógica convencional. El primer caso fue una mujer llamada Margaret, que necesitaba exactamente $500 en 24 horas para evitar perder su negocio. Aplicó el protocolo completo, pronunciando provee 17 veces en los 6 momentos de poder. Lo que sucedió fue extraordinario. A las 6 horas de comenzar el protocolo, un cliente que le debía dinero de hacía 8 meses apareció sin aviso previo y le pagó $300. Margaret no lo había contactado. Él simplemente sintió el impulso de ir a pagarle. A las 18 horas, recibió una llamada de un proyecto freelance urgente que pagaba $250 por adelantado. Total, $550 en menos de 24 horas. Exactamente lo que necesitaba más un extra. El segundo caso fue un hombre llamado Thomas que llevaba 3 meses sin vender nada en su negocio. Aplicó el protocolo de las 24 horas de Florence. Durante ese día, pronunció provee clientes compradores 17 veces.
Eliminó completamente de su vocabulario cualquier queja sobre ventas lentas. A las 20 horas de comenzar, recibió 3 pedidos grandes que representaban más ingresos que todo el mes anterior combinado. Pero Florence advertía sobre errores fatales que pueden anular completamente el poder del protocolo. El primer error fatal es dudar mientras pronuncias la palabra. Si dices provee pero internamente piensas, esto no va a funcionar, estás enviando 2 frecuencias contradictorias. La duda cancela la orden. Tienes que pronunciar provee con la certeza absoluta de alguien que está ordenando a un empleado fiel. No dudas de que el empleado va a obedecer tu orden. Esa misma certeza debes tener cuando dices provee. El segundo error fatal es interrumpir el protocolo. Si comienzas las 24 horas, pero a mitad del camino te quejas de algo relacionado con dinero, rompes el campo de receptividad total. Tienes que comenzar de nuevo las 24 horas desde cero. Por eso Florence recomendaba elegir un día donde pudieras tener máximo control sobre tu entorno y tus palabras. El tercer error fatal es pronunciar provee sin especificar qué estás ordenando recibir. No basta con decir provee genéricamente. Tienes que declarar exactamente qué estás ordenando que se te provea. Provee $1,000. Provee el empleo perfecto. Provee salud radiante. La especificidad le da dirección a la energía. El cuarto error fatal es mezclar provee con palabras de carencia en la misma oración. Por ejemplo, decir provee dinero porque no tengo cancela completamente el poder. La segunda parte de la frase contradice la primera. Cuando dices provee, no puedes añadir justificaciones de por qué lo necesitas. Simplemente declaras que ordenas provisión. Punto. El quinto error fatal es esperar ver evidencia física antes de continuar con el protocolo. Si pronuncias provee durante las primeras 6 horas y no ves nada todavía, no puedes decir, no está funcionando. Eso rompe todo. Tienes que completar las 24 horas completas con fe absoluta, independientemente de lo que veas externamente. Florence enseñaba algo profundo sobre el tiempo de manifestación. Decía que cuando pronuncias provee correctamente, la provisión comienza instantáneamente en el mundo invisible. Pero la materialización en el mundo visible puede tomar desde minutos hasta 24 horas, dependiendo de la resistencia que tengas acumulada. Por eso el protocolo es de 24 horas completas. Para vencer cualquier resistencia subconsciente. Y aquí viene el elemento final que Florence consideraba crucial. Después de completar las 24 horas del protocolo, durante los siguientes 6 días, tienes que mantener lo que ella llamaba la frecuencia de gratitud receptiva. Cada mañana al despertar, lo primero que dices es, doy gracias porque el universo provee abundancia constantemente. No dices, gracias porque proveyó. Dices, porque provee. Tiempo presente continuo. Durante esos 6 días adicionales, pronuncias provee al menos 36 veces al día en los momentos que sientas guía interna. Y cada vez que notes cualquier señal de abundancia por pequeña que sea, dices inmediatamente, provee más de esto. Encontraste una moneda en la calle. Provee más de esto. Alguien te invitó café. Provee más de esto. Recibiste un cumplido. Provee más de esto. Florence explicaba que estos 6 días posteriores consolidan la nueva frecuencia. Es como cuando plantas una semilla. Los primeros días son cruciales para que la raíz se establezca. Si descuidas la planta en esos primeros días, puede no sobrevivir. Pero si la cuidas adecuadamente, después crecerá por sí sola.
Entonces aquí está tu desafío específico y tu plan de acción inmediata. Elige un día en los próximos 7 días donde puedas ejecutar el protocolo completo de 24 horas. Marca ese día en tu calendario como día de provisión. Ese día será diferente de todos los demás días de tu vida. Será el día donde activas conscientemente el poder de la palabra sagrada provee. Prepárate escribiendo exactamente qué es lo que quieres que se te provea. Sé específico, no digas, quiero abundancia. Di, provee $5,000 este mes. Provee 3 clientes nuevos esta semana. Provee la oportunidad perfecta de inversión. Escribe 5 declaraciones específicas que comenzarán todas con la palabra provee. Estas serán tus órdenes personales que repetirás 102 veces durante las 24 horas. Programa alarmas en tu teléfono para los 6 momentos de poder. Al despertar, mediodía, 3 de la tarde,